En esta oportunidad vamos a tener la siguiente exposición, que será de carácter virtual, con la temática Próximos pasos en el concepto de responsabilidad compartida. El expositor Jorge Conesa de Lara, Policy Manager en Fairtrade Advocacy. Sin más preámbulos, lo dejo, por favor, con ustedes a nuestro expositor, con su tema Próximos pasos en el concepto de responsabilidad compartida. Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta convención. Es realmente un honor para mí estar aquí, aunque sea virtualmente. Mi nombre es Jorge Conesa, soy Policy Manager en la Fairtrade Advocacy Office, que es una oficina basada en Bruselas, que representa a la totalidad del movimiento de comercio justo. Esto es, por un lado, a sellos de comercio justo, pero también ciudadanos, empresas de comercio justo y todo un movimiento en el que cada actor tiene una forma diferente de entender el comercio justo, pero tenemos valores comunes, objetivos comunes, y el trabajo de mi organización es, bueno, poner estos valores comunes en la agenda legislativa de la Unión Europea. En esta presentación, tal como se me ha sugerido, voy a hablar de los nuevos marcos legales y jurídicos europeos que afectarán a los productores agrícolas latinoamericanos en general y a los productores de banano en concreto. Cada vez se pide más sostenibilidad y más responsabilidad a los productores y a los productos que entran en la Unión Europea, pero, para ser sinceros, el marco político no siempre está en sintonía con estos objetivos todavía. La demanda de sostenibilidad ha llevado a un auge de los sellos de responsabilidad social corporativa, pero la realidad es que estamos lejos de resolver el problema. La realidad es que los retos de los productores son enormes, los precios siguen siendo muy bajos, ustedes lo saben bien, las prácticas comerciales abusivas siguen siendo la norma, y a esto se une el cambio climático, nuevos retos debidos a plagas y, por supuesto, los efectos de la COVID, que suponen todavía un drama para muchas familias. En el movimiento del comercio justo somos conscientes de que consumidores concienciados y productores comprometidos pueden hacer muchos cambios significativos, se puede avanzar mucho, pero también somos realistas a la hora de reconocer las limitaciones. Por eso miramos con mucha atención en los desarrollos legislativos a nivel europeo, los miramos con ilusión, con optimismo, pero también con prudencia, para evitar que las buenas ideas acaben teniendo malos resultados, ¿no? En esta presentación voy primero a hablar un poco de lo que se conoce como el marco general de la granja a la mesa. Estoy seguro que algunos de ustedes han oído hablar de ello, para luego hablar de algunos desarrollos legislativos concretos, de 3 de ellos que me parecen los más relevantes, y luego, bueno, espero que tengamos algún tiempo para resolver preguntas o discutir sobre qué significa esto para los productores de banano. Con respecto al marco de la granja a la mesa, este marco general es una comunicación de la Comisión Europea. Las comunicaciones lo que hacen es marcar el rumbo, digamos, político y estratégico de la Unión Europea, y el rumbo que marca esta comunicación se puede resumir en 3 objetivos. Por un lado, garantizar que los alimentos que se consumen en la Unión Europea son más saludables y producidos de forma más sostenible, combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, y, por último, avanzar hacia una cadena alimentaria más justa. ¿Qué significan estos 3 grandes direcciones generales para productores en América Latina? Bueno, significa, en primer lugar, mayores exigencias a los productos importados a la Unión Europea. Esto implica la necesidad de prepararse para la aplicación de futuras normas. Esto incluye, por un lado, futuras normas por ejemplo, la reglamentación de orgánicos, que algunos sabrán que se modifica a partir de comienzos del año que viene. Y, en segundo lugar, prepararse para nuevas normas en lo que se refiere a debida diligencia. Más adelante voy a hablar con más detalle de ello. Y
Por otro lado, podemos esperar mayor demanda de productos de agricultura sostenible. Esto puede abrir oportunidades comerciales para muchos de ustedes. Y por último, aunque de esto voy a dejarlo claro que no soy quizá la persona más indicada para detalles, posibles programas de financiación, es decir, se puede exigir tanto a la Comisión como a los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea que los programas de financiación sean consecuentes y estén en sinergia con este rumbo político y se ofrezca vías de financiación adicional y alianzas verdes entre países socios comerciales y la Unión Europea. Habiendo puesto este marco general, ahora voy a empezar a hablar de estas tres políticas que considero justo ahora quizá las más relevantes, políticas de las que, sobre todo la primera de ellas, de las que todo el mundo está hablando, pero todavía quedan muchas incógnitas. Y quiero terminar un poco por dar algunas pistas de qué podemos hacer desde la capacidad de cada uno de nosotros para resolver algunas de estas incógnitas o empujar la balanza hacia la dirección más favorable, ¿no? Me refiero a la legislación sobre debida diligencia en las responsabilidades de la empresa con respecto a los derechos humanos y el medio ambiente, quizá más conocida por su nombre en inglés, Human Rights and Environmental Due Diligence, HREDD. Este concepto de la debida diligencia no es nuevo. Existen los principios rectores de Naciones Unidas que ya especifican esta obligación para las empresas de observar, es decir, entender, evaluar los riesgos, mitigarlos y remediarlos cuando existan. Y esta es una responsabilidad que, según los principios rectores de Naciones Unidas, todas las empresas tienen. La realidad es que el marco voluntario de Naciones Unidas, en la opinión de muchos de nosotros, dejaba mucho que desear. En la práctica no está viendo todas las mejoras que se necesitan. Y el objetivo de la Unión Europea con este nuevo marco legislativo es ofrecer, por un lado, un marco jurídico y, por otro lado, más importante aún, instrumentos de aplicación para que la debida diligencia pase a ser un discurso a una práctica, ¿no? Es una buena noticia para el movimiento de comercio justo. Apoyamos fuertemente esta dirección porque es un paso hacia un reparto más justo de las responsabilidades entre empresas matrices, importadores, marcas y, por otro lado, proveedores y estados. El marco actual dejaba a los trabajadores en una situación de indefensión con frecuencia y fomentaba prácticas, digamos, poco éticas en ocasiones de empresas en su actividad transnacional. La obligación de las empresas cuando en este nuevo marco residirá en llevar a cabo correctamente el plan de diligencia debida, es decir, en evaluar los riesgos de forma transparente, hacerlos públicos y también hacer pública su política para mitigar los riesgos y remediarlos. Para darles una idea de la línea temporal en la que nos estamos moviendo, el Parlamento Europeo ya pronunció su opinión en una resolución sobre esta iniciativa. Se trata de una resolución no vinculante en que el Parlamento Europeo da más o menos sus líneas directrices de hacia dónde quiere que vaya esta iniciativa. Ahora estamos a la espera de que la Comisión Europea, que es quien tiene el poder de iniciativa legislativa, ponga sobre la mesa un primer borrador de propuesta legislativa. Una vez que esté sobre la mesa, el Parlamento Europeo podrá enmendarlo y a continuación el Consejo podrá hacer lo propio. ¿En cuánto durará este proceso? Es difícil de decir, puede ser desde muy rápido hasta durar muchos años. En mi opinión, podemos esperar que esta negociación entre Parlamento por un lado y Consejo por el otro se resuelva a lo largo de 2022 y veamos una legislación en 2023. No significa que se vaya a aplicar con todos sus puntos y todas sus comas en 2023, porque al tratarse de una directiva, una vez que se adopte a nivel europeo, cada Estado miembro va a tener que transponerlo a su propio marco legislativo nacional y este es un proceso que puede durar varios años.
pero quizá la primera idea fuerte que me gustaría dejar claro es que el hecho de que dure varios años no significa que podamos cruzarnos de brazos y esperar varios años, porque una vez que tengamos la ley ya no se va a poder modificar. El momento de adaptarla para que responda a las necesidades del sur global es ahora. Hasta ahí lo que podemos afirmar que va a ocurrir, que se espera. A partir de ahora voy a hablar de lo que está por definir, ¿no? Las incógnitas que quedan y compartir con ustedes cuáles son las prioridades del comercio justo y compartir algunas que bueno, que si les parecen adecuado, quizá podamos entre todos contribuir a mejorar esta propuesta, ¿no? En primer lugar, en el Movimiento de Comercio Justo defendemos que esta nueva propuesta tiene que implicar responsabilidades jurídicas para las empresas, ya sean de tipo civil o civil y administrativo, según el Estado miembro de la Unión Europea, que cambian los marcos, pero tiene que haber responsabilidades jurídicas. Es decir, ahí es donde está la clave entre un ejercicio real de diligencia debida en que las empresas pongan realmente recursos, interés, y a lo que se llama siempre en inglés como una tick in the box exercise, ¿no? Un ejercicio en que solo vas poniendo ticks de correcto, 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 pero en el fondo no hay nada detrás, ¿no? El segundo punto que defendemos es que la responsabilidad de las empresas europeas debe ir más allá del primer eslabón de la cadena de producción. Muchos de los riesgos se producen más allá del primer eslabón, con lo cual debe haber también control de estos riesgos más allá. Y esto me lleva al tercer punto, que quizás si me gustaría que recuerden un único punto como lo más importante para el comercio, para el movimiento de comercio justo, es este: que dentro del marco del informe de diligencia debida que todas las empresas tendrán que hacer público, las empresas estén obligadas a evaluar y publicar cómo sus propias prácticas de compra posibilitan u obstruyen el disfrute de los derechos humanos y medioambientales. Es decir, revertir el problema que se da con frecuencia actualmente, en que el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de una empresa y el Departamento de Compras tienen objetivos totalmente contrapuestos, donde en general es el segundo el que se sale con la suya, ¿no? Entonces, la forma de compatibilizar, de resolver esta contradicción, es que las empresas tengan que publicar cómo sus prácticas de compra, es decir, hablando en plata, y disculpe la expresión que se usa en mi tierra, hablando en plata, cómo el precio que están pagando por los productos y las condiciones en las que están comprando permiten pues que los trabajadores, o cuando se trata de cadenas de suministro que tienen varias etapas, que los agricultores o distintas partes de la cadena disfruten de sus derechos, ¿no? Después, otro punto que es muy importante para nosotros es que la legislación debe involucrar a pequeños propietarios, agricultores y a trabajadores, tanto a la hora de definir cómo funciona la legislación como en la misma redacción de estos planes de debida diligencia. Y por último, no perder de vista el rumbo, que debe ser alcanzar salarios mínimos vitales e ingresos mínimos vitales, tanto en la Unión Europea como, y quizá sobre todo, en el sur global. Ahora, para terminar con esta exposición sobre este primer bloque, que es la diligencia debida, ¿qué se puede hacer? Bueno, como he dicho, la Comisión en principio publicará una propuesta legislativa en diciembre. Quizá, bueno, muchos hemos estado proponiendo nuestras ideas a la Comisión. Probablemente no sea el momento de seguir actuando de cara a la Comisión, porque el texto está cerca de estar finalizado por su parte. En cambio, es el momento de empezar a poner los puntos más importantes para los productores en la agenda de quienes van a pronunciarse una vez que la Comisión publique su propuesta. Es decir, tanto el Parlamento Europeo como, quizá más importante aún, de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo hacer esto? Bueno, por ejemplo, a aquellos que estén en contacto con agencias de desarrollo de distintos Estados miembros, puede ser buena idea compartir sus propuestas y sus inquietudes,
para que transmiten estas propuestas a su capital, que será luego quien negocie la propuesta final, ¿no? De nuevo, me remito a la cuestión de la necesidad de que la propuesta legislativa exija a las empresas que informen sobre, que evalúen cómo sus propias prácticas de compra afectan a sus socios comerciales, ¿no? Creo que esa es una cuestión fundamental para que la legislación no resulte en un peso adicional para los actores que están en peor situación, sino que de hecho les beneficie. Y bueno, puede ser interesante que las agencias de desarrollo de Estados europeos sean conscientes de la importancia que tienen las prácticas de compra para el disfrute de los derechos humanos sobre el terreno. El segundo ámbito legislativo que quiero compartir con ustedes es el de la Directiva Europea sobre Prácticas Comerciales Abusivas. Sin querer perder demasiado tiempo hablando sobre el marco general, porque quizá algunos lo conozcan, se trata de una directiva que fue aprobada en 2018, pero que entrará en aplicación este año en la mayoría de Estados miembros. La directiva fue aprobada con el objetivo de corregir la correlación de fuerza tan desigual que existe entre compradores y vendedores en el sector agroalimentario. Seamos claros, la directiva fue aprobada sobre todo, el objetivo de la Comisión sobre todo, era defender a los agricultores europeos. Ahora bien, la buena noticia es que en parte gracias al trabajo que hicieron muchas organizaciones de la sociedad civil, muchos países socios comerciales, estuvimos muy involucrados desde la FCAO en este trabajo, conseguimos que la Comisión entendiese que esta propuesta no tenía sentido si protegía solo a los agricultores europeos, porque estas prácticas abusivas seguirían haciéndose hacia productores no europeos, con lo cual no se solucionaría el problema, y conseguimos que esta directiva cubra a cualquier actor siempre que el comprador esté en la Unión Europea. Es decir, con que o bien el comprador o bien el vendedor esté en la Unión Europea, la directiva se aplica. Es decir, que si ustedes están exportando a la Unión Europea, hay algunas prácticas abusivas que eran comunes hasta este año, y quizás sean comunes todavía ahora, ustedes lo sabrán mejor que yo probablemente, que a partir de ahora estarán prohibidas, ustedes tienen derecho a exigir que no ocurran. ¿Cuáles son estas prácticas? Bueno, existen una categoría, lo que se llama prácticas prohibidas, en la jerga de la Comisión, prácticas negras. Por ejemplo, pagos a más de 30 días para productos perecederos, pagos a más de 60 días para productos no perecederos, cancelación a última hora de pedidos. Bueno, para no perder tiempo no voy a decir la lista entera, pero si luego hay interés puedo poner un link en el chat para que ustedes lo lean. Y luego hay otras prácticas, las prácticas grises, que en principio están prohibidas a menos que estén explícitamente en el contrato muy claramente estipulados, ¿no? Pues, por ejemplo, la devolución de productos no vendidos o que el proveedor tenga que pagar por los gastos de marketing. Ahora, ¿dónde nos encontramos justo ahora? Bueno, nos encontramos primero con un problema potencial, algo que hemos visto desde la FCAO en los últimos años y nos preocupa que siga en el futuro. Y es que, aunque la directiva, como he dicho, cubre agricultores no europeos, en la práctica no es la prioridad de la Comisión. Lo hemos visto, por ejemplo, el año pasado, cuando la Comisión realizó una encuesta para evaluar qué tipo de prácticas eran las más dañinas. Preguntó a agricultores, a productores y a comercializadores en general qué tipo de prácticas estaban experimentando y, bueno, cuál era su opinión, ¿no? Para tener lo que llaman un baseline study, un estudio base para evaluar la situación en el año cero y luego poder evaluar cómo evoluciona la situación una vez que la directiva esté en marcha. Bueno, pues esta encuesta en la página web en la que estaba era tremendamente ambiguo si solo los productores europeos podían responder o también los no europeos. La realidad es que los no europeos sí podían responder, pero la Comisión se había olvidado siquiera de difundir esta encuesta entre productores no europeos y socios comerciales. Bueno, muchas organizaciones intentamos compartir esta encuesta con socios de países no europeos,
pero la realidad es que eso debería haber sido responsabilidad de la Comisión. Justo ahora tenemos una oportunidad, es que la encuesta se repite, porque este tipo de encuesta se va a repetir todos los años. Es una encuesta que se responde en 10 o 15 minutos. Solo se pregunta a los productores qué tipo de prácticas abusivas sufren con más frecuencia, ¿no? Y como decía, ahora se ha vuelto a lanzar la segunda edición de esta encuesta, la de 2021. Estará abierta hasta final de enero de 2022. Y bueno, una cosa que les invitaría como primera acción es a participar en esta encuesta, porque quizá cuantas más respuestas de productores o de comerciantes no europeos reciba la Comisión, más le estamos recordando que esto es muy relevante también para agricultores que no son europeos, ¿no? Después, otra cosa que creo que es importante que sepan ustedes sobre esta directiva, y bueno, perdonen si me meto un poco en cómo funciona la Unión Europea, que sé que es un poco complejo. Se trata no de una regulación que se aplica directamente en toda la Unión Europea, sino una directiva. Es decir, la Comisión establece cuáles son los mínimos que todos los estados de la Unión Europea tienen que cumplir, y luego cada estado miembro tiene que poner su propia ley para implementar la directiva. Eso significa que en cada estado miembro hay diferencias en cuáles son las prácticas que están prohibidas. El mínimo será igual en todos. Esta lista de prácticas prohibidas que he dicho al principio, mínima, será igual en todos. Pero en algunos estados miembros hay más protección aún. Es decir, pues por ejemplo, les he dicho al principio que para productos perecederos no se puede pagar a más de 30 días, y para no perecederos a más de 60 días. Bueno, pues hay algunos países como Bélgica, Suecia, Hungría o Eslovaquia en que, independientemente de que el producto sea perecedero o no sea perecedero, prohíben que se pague a más de 30 días. Esto, bueno, es importante para todos, porque tendrán que, bueno, les interesa conocer si al estado en concreto al que están exportando, si es que exportan, tiene alguna, digamos, protección adicional, para que, bueno, creo que lo primero para poder disfrutar de nuestros derechos es conocerlos, ¿no? Y aquí de nuevo una crítica que hemos tenido hacia la Comisión, que bueno, sé que estamos pidiéndoles mucho, pero bueno, es nuestro derecho pedir, es que la Comisión, bueno, quizá no esté haciendo suficiente esfuerzo para compartir con socios comerciales, con embajadas o con productores o con asociaciones de productores cuáles son estas nuevas reglas, ¿no? Entonces, bueno, creo que este problema hay que corregirlo, y hay dos formas de corregirlo. Uno es, digamos, el enfoque de arriba hacia abajo, que es conseguir que la Comisión ella misma tome conciencia de que tiene que compartir esta información con productores globales, latinoamericanos en este caso. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, las embajadas de países latinoamericanos pueden pedir a la Comisión que comparta este tipo de información, ya no solo sobre la directiva en general, sino sobre las particularidades de la ley de cada Estado miembro. Esta misma solicitud se podría hacer a través de las delegaciones de la Unión Europea en el extranjero. Como ustedes saben, la Unión Europea tiene delegaciones en muchos de sus países, y ¿por qué no? Podrían estar organizando talleres, workshops en los que se comparte información. Y bueno, este era el enfoque que decía como de arriba abajo, y luego el enfoque de abajo hacia arriba, que es el que de momento la FAO ha tomado, es que, bueno, en vista de que a lo mejor la Comisión no está siendo todo activa y lo proactiva que quisiéramos compartiendo esta información, hemos tomado nosotros un poco las riendas y estaremos organizando talleres online, por supuesto, en los que vamos a estar compartiendo información más detallada sobre esta legislación. Así que, bueno, por mi parte, les puedo invitar a que se unan al próximo taller, que tendrá lugar el día 17 de noviembre. Habrá una versión en francés y otra versión en español. Así que, bueno, más adelante compartiré también el vínculo para que puedan registrarse. Y ya para terminar, porque, bueno, no quiero consumir todo el tiempo hablando y quiero que haya tiempo para responder preguntas, el último desarrollo legislativo que puede ser relevante para muchos de ustedes es el que está teniendo lugar en el marco de la política de la competencia. La política de la competencia europea, bueno, casi
cualquier política de la competencia, una de sus prioridades es evitar que haya acuerdos ilegales entre actores del mismo nivel, pues por ejemplo entre dos productores o entre dos distribuidores para subir artificialmente los precios, ¿no? Lo que se llama un cartel. Sin embargo, la política de la competencia europea establece algunas excepciones en que productores o bueno, actores del mismo nivel, lo que se llama acuerdos horizontales, son válidos, se puede cooperar para ciertos objetivos. Pues, por ejemplo, por darles un ejemplo concreto, el estándar de los USBs, ¿no? El estándar de los USBs, varios fabricantes se ponen de acuerdo en un mismo estándar para que se favorezca la competencia y se favorezca la interoperabilidad. Ocurre lo mismo en distintas situaciones, pero hay un ámbito en que, aunque hay líneas directrices, no son suficientemente claras, y es el de los acuerdos entre actores horizontales para fomentar iniciativas de desarrollo sostenible. Es decir, pues un acuerdo en que varios, por ejemplo, productores de banano decidan eliminar un cierto tipo de embalaje o un cierto producto químico o subir los salarios. Aunque no diré que esto está prohibido en cualquier caso, según cómo se haga el acuerdo, si se tienen los cuidados legales correctos, este tipo de acuerdos pueden salir adelante y sé que hay muchos que ya están funcionando, pero creemos que las nuevas líneas directrices sobre política de la competencia en acuerdos horizontales podrían ser más claros a la hora de cómo hay que articular un acuerdo horizontal para fines sostenibles para que sea legal. La buena noticia es que las líneas guías actuales sobre acuerdos horizontales expiran a final del año 2022 y la Comisión está reevaluándolas. Es muy posible que se introduzca un nuevo capítulo en las líneas directrices sobre acuerdos de sostenibilidad. La incógnita que queda por resolver es si ese nuevo capítulo será solo sobre acuerdos de sostenibilidad medioambiental o si adoptará un concepto, digamos, amplio del desarrollo sostenible que incluye también acuerdos de tipo social, pues, por ejemplo, acuerdos relacionados con alcanzar salarios mínimos vitales o ingresos mínimos vitales. Nosotros estamos muy activos con muchas otras organizaciones, tanto de la sociedad civil como privados, para llamar la atención de la Comisión sobre la necesidad de facilitar que haya acuerdos sobre salarios mínimos vitales y, bueno, esperamos conseguir que ese nuevas líneas directrices que serán publicadas en torno a verano del 2022 den más facilidad a que existan este tipo de acuerdos en el futuro. Bueno, les agradezco muchísimo su atención, espero que esto haya sido útil y estaré encantado de resolver sus preguntas. A continuación, dejaré en el chat tanto el vínculo a esa encuesta sobre prácticas comerciales abusivas que he mencionado, como el vínculo para registrarse en el webinar sobre la nueva legislación del 17 de noviembre. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí tenemos preguntas. Primero, si me permiten, los asistentes que están de forma presencial, voy a compartir con nuestro expositor una pregunta virtual que la hace Omar Sánchez. ¿Quién valorará si el precio que pagan los compradores es justo y que permitirá sostenibilidad económica, social y ambiental para el productor? Esa es la pregunta. Bueno, si hablamos del marco de la diligencia de vida, no va a haber una valoración de si el precio es justo. Recordemos que la diligencia de vida se trata de una política de proceso y no de resultado. Es decir, en el mejor de los casos al que nosotros aspiramos, lo que se va a conseguir es que las empresas estén obligadas a no tanto evaluar, ni siquiera publicar el precio que están pagando, sino evaluar
¿Cómo está evolucionando? Pues, por ejemplo, que para dar un caso práctico, que en su informe de diligencia de vida tengan que decir, bueno, estamos comprando en esta región y esta otra región, el salario mínimo vital en esas regiones es X y Y para esta región y para la otra, y el gap que existe entre los salarios que se están recibiendo y el vital es de un 30%. Y nuestro plan es cerrarlo en los próximos 8 años, o 7 años, o 6 años. ¿Y qué medidas están tomando para que eso ocurra? Y al año siguiente publicar, bueno, si se ha conseguido o no se ha conseguido. Es decir, se trata un poco de transparencia en cuanto a la influencia del factor precio sobre el disfrute de los derechos humanos. Agradecemos su exposición y que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer.